Hay historias que, aunque tengan 1000 años, nos hablan de amor y desamor como si fueran la última canción de moda. Pues sí, vamos a meternos de lleno en una de las más alucinantes, los cuentos de Aesop. A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en una sociedad, un mundo donde el poder no se mide por la fuerza, por las espadas, sino por la belleza de un poema. Un sitio donde para sobrevivir no necesitas saber luchar, sino saber amar y sobre todo saber expresarlo con arte. Pues bueno, ese sitio existió. Bienvenidos al Japón del periodo Heian. Y claro, en el centro de todo este cotarro está nuestro protagonista. Un hombre al que muchas veces se le ha llamado el Don Juan japonés o el Casanova de la época, pero ojo, con un alma mucho, mucho más profunda y melancólica. Un auténtico héroe rebelde que vivió y amó, pero siempre, siempre bajo sus propias reglas. Claro, para entender al personaje, primero hay que entender el escenario, ¿no? Nos vamos a los siglos IX y X. Estamos en una época en la que la corte japonesa estaba, y no exageró, obsesionada con la estética, con la elegancia y, por encima de todo, con la poesía. Pero ojo, no pensemos que esto eran simples pasatiempos, para nada. Eran las habilidades que necesitabas sí o sí para sobrevivir, para triunfar. Saber componer un waka, que es un poema cortito de 31 sílabas, tener esa sensibilidad para captar la belleza del cambio de las estaciones, o ser un maestro en el arte del cortejo. Vamos, que de eso dependía tu estatus en la alta sociedad. Y es que el tema del romance era un juego de estrategia, pero totalmente intelectual. Las mujeres de la nobleza vivían prácticamente escondidas, ocultas detrás de biombos, de cortinas. Sus rostros casi nunca se veían. Entonces, a ver, ¿cómo te enamorabas? Pues no era por la vista, era por el oído y la mente. El corazón de una mujer se ganaba con un poema. Un buen verso era, literalmente, la flecha de Cupido. Y en este escenario tan particular es donde aparece un cierto hombre, que es como lo llama el libro. Un protagonista que en teoría es anónimo, pero que todos los expertos identifican, vamos, casi sin dudarlo, con una persona que existió de verdad. Ariwara no Narihira. Quedémonos con este nombre. Era un aristócrata, nieto de un emperador, nada menos, pero lo apartaron de la línea de poder. Y en lugar de pasarse la vida luchando por recuperar su estatus, él eligió un camino completamente distinto. Decidió dedicar su vida al amor y al arte. Así, con mayúsculas. Las crónicas dicen que era un hombre apasionado, rebelde y, para colmo, devastadoramente guapo. Un personaje de película, vamos. Y aquí está la clave de todo. No era un simple seductor, un Casanova y ya está. Su vida, que estaba llena de pasiones, también estaba teñida de una tristeza muy profunda. Esa melancolía que tiene la gente que vive con una honestidad emocional brutal en un mundo que no siempre está preparado para ello. Así que la vida de Narihira, tal y como nos la cuentan los cuentos de Ise, es una auténtica montaña rusa de emociones. Estamos hablando de amores prohibidos, de fugas a la desesperada y de un exilio muy doloroso. Y lo mejor de todo es que la forma en que está contada es tan especial como la propia historia. Y es que la estructura del libro es una genialidad. A ver, no es una novela como las que conocemos. Son 125 episodios muy cortos, como si fueran fotos instantáneas de una vida. La prosa te pone en situación, te cuenta lo que pasa, pero justo cuando la emoción llega al punto más alto, al clímax, el personaje no habla. No, recita un poema. Es casi como un musical, ¿no? Cuando los sentimientos son tan fuertes que la única forma de expresarlos es cantando, pues aquí es recitando. Y así, la obra nos lleva de la mano por toda su vida, desde ese primer amor de juventud, súper impulsivo y arrebatado, hasta su romance más famoso, El Prohibido, con una dama de la corte que le acaba costando el exilio y le obliga a huir. Después viene su viaje al este, una especie de road movie en solitario por tierras salvajes. Y así hasta el final, hasta su lecho de muerte donde, como no podía ser de otra manera, se despide del mundo con un último y maravilloso poema. Pero a ver, todo este sufrimiento, toda esta pena, no es en vano. Para nada. Porque de la pérdida y el dolor de nuestro héroe nace una de las ideas estéticas más importantes de toda la cultura japonesa. La idea de que, incluso en el desamor, se puede encontrar una belleza increíblemente profunda. Y esto nos lleva a uno de sus poemas más famosos. Pensemos en la escena, es que es brutal. Ha pasado un año desde que tuvo que separarse de su amada, él vuelve al lugar donde se veían, a lo mejor con una pequeña esperanza, quién sabe, y se encuentra la casa vacía, abandonada. Ella ya no está. El poema que escribe en ese momento es simplemente devastador. Él mira a su alrededor y dice algo como, ¿no es esa la misma luna? ¿No es la misma primavera del año pasado? Lo único que no es lo mismo
es mi cuerpo, soy yo. Fíjate qué manera tan increíble de expresar cómo la naturaleza sigue su ciclo, indiferente, preciosa, mientras que lo único que ha cambiado, lo único que se ha quedado roto y atrás, es él. Es la crueldad del tiempo hecha poesía. Pues bien, ese sentimiento, esa belleza un poco agridulce que se encuentra en lo que se pierde, en lo que no se puede alcanzar, en lo que pasa y ya no vuelve, eso tiene un nombre, Miyabi. Y no es solo tristeza, es una apreciación súper refinada de lo efímera que es la vida, de lo efímero que es el amor. Es una elegancia que de alguna forma nace del propio dolor. Entonces, al final de todo, ¿qué nos cuenta esta historia de hace más de 1000 años? Pues nos habla de algo que hoy sigue siendo radicalmente importante, el valor de sentir, el valor de las emociones. Nuestro protagonista es un maestro del Irogonomi. Y es que, en su época, que te llamaran amoroso o sensible al amor no era para nada un insulto. Era el mejor piropo que te podían echar. Significaba que tenías una inteligencia emocional superior, una capacidad increíble para empatizar, para entender y conectar de verdad con los sentimientos de los demás. En el fondo, todo esto es un acto de resistencia silenciosa. Piénsalo. En una sociedad que te pide que te contengas, que busques estatus, que obedezcas las normas, los cuentos de Isé te proponen algo totalmente revolucionario. Que quemar tu vida por aquello que tu corazón considera hermoso es la forma más noble y valiente de vivir. Y en un mundo como el nuestro, que muchas veces va a todo a velocidad, centrado en ser eficientes y con un miedo terrible a equivocarnos, este libro milenario nos susurra una verdad que no pasa de moda, que las experiencias que de verdad nos llenan, las que nos hacen sentir que estamos vivos, son las del corazón. Enamorarse, que te hagan daño, llorar, todo eso es lo que al final le da color a la vida. Así que los cuentos de Ise nos dejan con esa reflexión en el aire. Una pregunta que, 1000 años después, sigue resonando con la misma fuerza y nos invita a cada uno a buscar nuestra propia respuesta.